Bienaventurados los que padecen persecución. Es el tema del sermón de esta mañana, continuando con la serie que comenzamos hace varias semanas atrás, hablando del Sermón del Monte, la cual va a durar aproximadamente un año entero esta serie, porque vamos por parte en lo que habla el Sermón del Monte, en este caso en las bienaventuranzas. Y hoy vamos a ver la octava bienaventuranza que Jesús habló en Mateo capítulo 5, específicamente el versículo 10, que dice así: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas palabras realmente tuvieron que haber impactado por sobre todo a los judíos, no tanto a los griegos o otros más que estuvieran ahí, sino que por sobre todo a los judíos. ¿Por qué? Porque para los judíos el sufrimiento es señal de desaprobación de parte de Dios. Por eso es que cuando usted encuentra que en Juan capítulo 9, cuando Jesús va con sus discípulos y ellos ven un ciego de nacimiento, la pregunta precisamente que le hacen los discípulos a Jesús es: mira, Jesús, ¿y este ciego es ciego porque él pecó o por el pecado de sus padres que él nació ciego? Y es que ellos asocian todo el tiempo, hasta el día de ahora, que cuando un judío sufre es porque Dios ha desaprobado la vida de dicho judío. Entonces, cuando Jesús dice estas palabras, que por el contrario, bienaventurado, dichoso y feliz será aquel que sufre, tuvo que realmente haber impactado la mente de los judíos. Es que Jesús dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La pregunta es: ¿a qué se refiere Jesús? Y es que en toda la historia del cristianismo, si nosotros podemos hablar del sufrimiento, vamos a encontrar que el sufrimiento es algo común. El sufrimiento y la vida cristiana van de la mano. El sufrimiento es inevitable en la vida de un verdadero cristiano. Es inevitable, no se puede evitar. Además, no deberíamos de evitarlo. Obviamente tenemos que entender a qué clase de sufrimiento o persecución Jesús se refiere. Y es que en la Biblia se demuestra que de manera general, obviamente, el cristiano puede sufrir por una de dos razones. En primer lugar, por causa de nuestros pecados. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 15, dice así: Pero ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o como entrometido. Es decir, si usted es homicida, si es ladrón, si es malhechor, o usted es un entrometido chismoso, lo que sea, usted va a sufrir las consecuencias de esa clase de vida. Una manera o una causa de sufrimiento en el cristiano es sus propios pecados. Pero no solamente eso, sino que también históricamente el cristiano ha sufrido y va a sufrir por su identificación con Cristo Jesús. Cuando Pedro dice esto en el capítulo 4, el versículo 15, él continúa diciendo en el versículo 16 lo siguiente: Pero si padece como cristiano, no se avergüence, al contrario, glorifique a Dios por este nombre. Es decir, que de manera general el cristiano puede sufrir por dos causas: por sus propios pecados como consecuencia de sus pecados, y obviamente en segundo lugar por su identificación con Cristo. Entonces, cuando Jesús dice bienaventurados los que padecen persecución, Jesús no se está refiriendo a aquellos que sufren a causa de su pecado, porque entonces estaría diciendo que usted va a ser feliz entre más usted peca. No, sino que feliz y dichoso será aquel que por pertenecer al reino de Dios, busca obedecer a Dios, viviendo bajo el mandato de Dios todos los días de su vida, y por lo tanto sufrirá persecución en este mundo. Por eso es que Jesús aclara en la bienaventuranza: bienaventurados los que sean perseguidos, pero ¿por qué? Por causa de ¿qué, familia? De la justicia. Así que ante la pregunta ¿por qué sufren los cristianos? Es por causa de la justicia a la que se refiere aquí precisamente Jesús, para ser feliz. Ahora, ¿qué significa eso, pastor? De que para ser felices tenemos que aprender a sufrir por causa de la justicia. ¿A qué justicia Dios se está refiriendo acá? Jesús, interesante que de antemano en el Sermón del Monte le estaba anunciando el costo que representa seguirle a Él. Jesús aquí está hablando del costo que representa amarlo, obedecerle y seguirle como discípulo a Él. Y ese costo es sufrir por parte de este mundo. Cuando Él habla de que bienaventurado es aquel que padece persecución por causa de la justicia, Él no se refiere a la justicia imputada a nosotros cuando creímos en Jesucristo, lo cual nos constituye como personas justas ante los ojos de Dios. Es decir, nosotros no sufrimos porque tenemos el rótulo de que somos cristianos, no, sino que se refiere a la justicia impartida, es decir, aquella justicia
en la cual usted y yo tenemos que vivir todos los días de nuestra vida. Es esa clase de justicia en la cual nosotros practicamos, por lo cual mostramos que somos creyentes. En otras palabras, cuando Jesús dice, bienaventurados los que padecen persecución, pero serán solamente aquellos que padecen persecución por cuanto cada día buscan vivir piadosamente y santificándose cada día por amor a Cristo Jesús. En otras palabras, Jesús lo que está avisando entonces es que el costo por seguirlo a Él, el costo por obedecer sus mandamientos, el costo por amarle a Él, el costo por una vida piadosa, el costo por una santificación de vida cada día, el costo por ser una persona de oración, el costo por servirle a Él, sería la persecución en este mundo. En otras palabras, es porque nosotros los cristianos verdaderos hemos escogido cada día, de lunes a domingo, obedecer a Dios en todas las cosas y someternos a su voluntad, es que nosotros vamos a sufrir persecución moral, persecución intelectual, persecución religiosa, posiblemente persecución física. Es que por eso que nosotros sufrimos burla, escarnio, hostilidad, discriminación social, familiar o intolerancia cultural hacia nosotros por el simple hecho de que nosotros buscamos vivir correctamente ante los ojos de nuestro Dios. Por eso es que Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 15, versículo 19, dijo así Jesús: Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí de entre el mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso el mundo os ¿qué? Os aborreció. Que quiero que todos vean para acá. La causa por la cual los cristianos verdaderos sufren persecución, oiga, no es porque nosotros somos distintos del mundo, es porque somos contrarios al mundo. Son dos cosas diferentes. Un cristiano no es distinto del mundo, es contrario al mundo, y por eso el mundo nos odia. En otras palabras, así como la luz es contraria a las tinieblas, así como Dios es contrario a Satanás, así como la bondad es contraria a la maldad, así nosotros somos contrarios al mundo. Y por eso el mundo nos odia, por eso el mundo nos aborrece, por eso el mundo nos quiere ver muertos a cada uno de nosotros. Porque nosotros exponemos la maldad del mundo con nuestra bondad. Nosotros exponemos las tinieblas que hay en el mundo cuando somos luz. Nosotros exponemos el egoísmo que hay en el mundo cuando nosotros buscamos ser bondadosos. Nosotros mostramos el odio que hay en el mundo cuando nos amamos como creyentes y nos perdonamos. Nosotros mostramos al mundo la desobediencia que hay en el mundo hacia Dios por nuestra obediencia diaria a Jesús. Es por eso que el mundo nos odia. El mundo nos odia a nosotros los cristianos y busca hacernos sufrir porque somos contrarios a Él. Es porque nosotros mostramos y señalamos lo malo que hay en el mundo con nuestra vida piadosa que el mundo trata de deshacer nuestra vida piadosa. Y es que nosotros tenemos que entender que es por exponer la tenebrosidad que hay en el mundo, por medio de nuestra santificación diaria, es que el mundo nos odia, nos persigue y busca vernos muertos. Por eso es que la Escritura dice tajantemente en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12 lo siguiente: Sí, todos los que quieran vivir piadosamente en Jesús el Mesías padecerán persecución. Así es, sí, sí. Sí, todos, no algunos, como dice, todos los que quieran vivir, como mi familia, piadosamente en Jesús el Mesías, necesariamente ¿qué van a sufrir? Persecución. Eso no es negociable. Jesús nos está advirtiendo, Dios nos está advirtiendo, Pablo nos está advirtiendo que todos los que quieran vivir piadosamente en este mundo padecerán persecución. ¿Por qué? Porque con su piedad ellos manifiestan la maldad y la impiedad que hay en el mundo. Mire, por eso es que cuando uno de nosotros, fíjense bien, cuando uno de nosotros dice que es cristiano, pero nuestras obras, fíjense, si alguno de nosotros dice yo soy cristiano, pero nuestras obras diarias, nuestras palabras diarias, nuestras decisiones diarias, nuestras actitudes diarias son como las del mundo, ese no será perseguido, ni burlado, ni atacado por el mundo. Por el contrario, el mundo lo va a abrazar, lo va a besar, lo va a amar, lo va a celebrar y lo va a ayudar. Pero no así el que vive una vida justa y piadosa. El que busca vivir piadosamente necesariamente sufrirá persecución. Por eso es que si usted como persona
Seamos francos, usted quiere dejar de sufrir en este mundo. Usted ya no quiere sufrir en este mundo. Entonces, no practique la piedad. Viva como mundano, piense como mundano, muévase como mundano, baile como mundano, camine como mundano, decida como mundano, trabaje como mundano. No busque ser piadoso, practique la mentira, ame el dinero, ame el engaño, murmure, acuse a los demás, no le sirva a Dios, no ore, no diezme, no ofrenda, no sea fiel a su pareja, y entonces el mundo lo va a dejar en paz a usted. Porque el mundo solo ama lo que es suyo, lo que es del mundo. Pero eso sí, pero si usted vive para Dios una vida piadosa que ama a Cristo Jesús, y es que busca todo el tiempo honrarlo a Él a través de la obediencia a su palabra, tenga por seguro que usted será bienaventurado, porque será perseguido por su amor por Cristo y por su obediencia a su palabra. Por eso es que dice la Escritura en primera carta de Juan, ya Juan hablando de esto, capítulo 3, versículo 12 al 13, lo siguiente: no como Caín, que era del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué razón lo asesinó? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Las de su hermano eran obras qué? Quiero que entienda que Caín no mató a Abel porque era su hermano. Tú eres mi hermano, me caes mal, ¡pum!, te voy a matar. No. Caín no mató a Abel porque le cae mal su nombre. Es que tu nombre es bien feo, Abel, por eso te voy a matar, ¡pum! No. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque las obras justas de Abel, ¿qué manifestaban? ¿Qué avergonzaban? ¿Qué alumbraban? Las obras injustas ¿de quién? De Caín. Es porque Abel era bueno que mostraba lo malo que era Caín, y por eso lo mató. Quiero que entienda que lo que está pasando en el mundo es cuando usted y yo decidimos ser luz al mundo, que exponemos las tinieblas del mundo y el mundo se quiere deshacer de nosotros. Es cuando usted busca vivir piadosamente que exponemos la impiedad que hay en el mundo. Es cuando usted camina en santidad cada día que usted expone la corrupción que hay en las demás personas a su alrededor. Es decir, nuestra piedad desnuda la naturaleza pecaminosa de aquellos que son impíos. Y por eso el mundo nos odia, porque se enoja contra nosotros. Porque con nuestra vida piadosa nosotros exponemos su flaqueza, sus mentiras, su pecado, su impureza, su impiedad. Y por eso el mundo busca silenciarnos y callarnos y hasta matarnos. A eso Jesús se refiere cuando dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Son bienaventurados. Tenemos que entender que el odio del mundo contra nosotros los cristianos no es porque seamos cristianos, sino que porque somos contrarios al mundo. No queremos hacer las cosas como el mundo dice que tenemos que hacerlas, sino que las hacemos diferente, y eso cae mal. Es porque nosotros no somos como los del mundo, que el mundo nos odia. ¿O acaso se ha olvidado de usted mismo, que antes de ser cristiano, no se acuerda usted que antes de ser cristiano, cómo le caían mal a usted los cristianos? ¿Sabe qué es lo que usted decía a los cristianos? Chi, estos que se creen todos santurrones. ¿Sabe dónde viene esa chirria, como la llamo yo? ¿Sabe dónde viene esa envidia, ese dolor de ver a alguien que es correcto ante los ojos de Dios, de uno no serlo? De eso viene el dolor y el enojo de uno. Pero precisamente por eso es lo que está hablando Jesús. Que nosotros los cristianos tenemos que sentirnos bienaventurados, dichosos y felices cuando seamos perseguidos por tratar de tener esta vida justa, practicar la justicia y practicar la piedad cada uno de nuestros días. Todo el desprestigio que el mundo hace sobre un cristiano es porque simplemente no somos como ellos, somos contrarios a ellos. Por eso es que Jesús advirtió en Mateo capítulo 10, versículo 21 al 22, dice: el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre. Pero el que haya perseverado hasta el fin, éste será salvo. ¿Entiende usted? Es que el que persevera hasta el fin demostrará que siempre ha sido salvo. Todo el tiempo. Una manifestación de que somos cristianos, que somos hijos, es que perseveramos a pesar de la persecución. El hermano se entregará a muerte a su hermano, los padres a los hijos a los padres. Y esta persecución, porque somos contrarios a las costumbres del mundo y al mundo mismo,
se cumple en cada generación de creyentes. Desde que la iglesia nació, cuando vemos la historia bíblica de la iglesia, desde que nació, los cristianos han sido perseguidos a causa de eso. Es porque el cristiano busca ser piadoso en un mundo impío que el mundo persigue a los cristianos. ¿O acaso usted ha olvidado el sufrimiento de los cristianos históricamente? Se lo voy a recordar. ¿Sabe cuáles eran una de las persecuciones que han sufrido los cristianos en todas las épocas? Persecuciones dentro de los trabajos. En aquel entonces, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Jesús, a un carpintero cristiano le pedían que construyera no solamente los muebles de la casa de alguien, sino que le pedían que construyera instrumentos o muebles para un templo pagano. ¿Qué haría ese hombre? Supóngase que a él le pedían que construyera instrumentos para promover el paganismo dentro de Roma. ¿Sabe qué es lo que ellos hacían? Ellos escogían no servirles a ellos, no hacer muebles. Y entonces, ¿sabe qué es lo que hacía el Imperio Romano? Ya no les daba trabajo. Y era tal persecución sobre ellos que querían ver muerto a él y a su familia. Quiero que entiendan que estos carpinteros tenían una ética, un problema ético en su interior. Por un lado, ellos querían ser fieles a Cristo, pero por otro lado tenían que alimentar a su familia. ¿Pero qué elegían los cristianos verdaderos de esa época? Ser fieles a Cristo, aunque eso represente menos comida para su familia. Y es que precisamente también encontramos en la misma historia en el caso de los sastres. Había muchos sastres en la época de Jesús que ellos se convirtieron al cristianismo y ellos comenzaron a hacer ropa obviamente para todos. Pero cuando le pedían túnicas para los sacerdotes paganos de estos templos paganos, ellos se negaron. ¿Y qué hicieron por negarse? El Imperio Romano no les dio trabajo. Y la gente comenzaba a apartarlos. Y ya no le pedían ningún trabajo, porque se habían opuesto a hacerles túnicas a los sacerdotes paganos de ciertos dioses falsos. Es como que si a usted, su jefe, le diga: mira, yo quiero que tú falsifiques esta firma, falsifica este certificado de calidad, falsifica este certificado de origen, falsifica esto, engaña, miente, no digas qué elemento químico tiene este medicamento, solo véndelo como tal. ¿Usted qué haría? ¿O acaso usted se hace del ojo pacho cuando su jefe le pide eso? ¿Engañar a los demás para tratar de vender más? ¿Qué hace usted cuando su jefe le dice: mira, ponerle otro precio para que entre con otro precio a El Salvador? Lo que usted importa de otros países. ¿Qué hace usted? 100 años después de que Jesús predicó este sermón, Tertuliano, él cuenta que un hombre se le acercó en una ocasión y le dijo: mira, Tertuliano, yo tengo una gran disyuntiva ahorita, una gran duda, porque yo me acabo de convertir al cristianismo y yo sé que mi trabajo ofende a Dios. No es concorde a mi cristianismo el trabajo que realizo. Y en ese contexto este señor le dice a Tertuliano lo siguiente: ¿qué puedo hacer si de algo yo tengo que vivir? Si yo tengo que vivir. ¿Sabe qué le respondió Tertuliano a esa persona? Le respondió: ¿seguro? ¿Seguro tienes que vivir? No sé si usted entendió la respuesta de Tertuliano, se la voy a explicar. Lo que Tertuliano está diciendo es que si hay que escoger entre la lealtad a Cristo y vivir, el cristiano verdadero nunca duda en escoger la lealtad a Cristo, aunque eso represente su muerte misma. Jamás. Jamás un cristiano va a dudar. Jamás un cristiano va a dudar. Como un buen amigo que está en este culto, que él hace muchos años, él tuvo una decisión que tomar muy importante en su vida. Él era gerente, tenía unas jefaturas en una empresa que trajo ¿cómo se llaman las varas para soldar electrodos? Esta empresa había ganado una concesión para construir un centro comercial del país. Y el jefe le dijo a él que él tenía que falsificar la procedencia de los electrodos porque venían de China y quería él, pero los certificados no venían de China, el certificado como que venía de otro país, no recuerdo si Estados Unidos o Europa. Pero él tenía que poner su firma para que entraran al país. Y él le dijo: no lo voy a hacer, obviamente porque es cristiano. ¿Sabe qué le costó a él no poner su firma en esos documentos? Su trabajo. Pero por eso Jesús dice: bienaventurados serán cuando padezcan persecución por causa de la justicia. Y eso representó que su familia
no tuviera ingresos por varios meses. Gracias a Dios hoy está mucho mejor, tiene un excelente trabajo en un lugar cristiano. Porque Dios siempre honra a sus hijos. La pregunta es, ¿usted qué haría? ¿Usted qué hace? Y no solamente los cristianos en el tiempo de Jesús sufrían esta clase de persecución, sino que también había una persecución social o un rechazo social por ser cristianos. Quiero contarle uno entre muchos ejemplos. ¿Sabe usted que en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Jesús, muchas de las fiestas que los amigos celebraban socialmente, como por ejemplo, digamos, cumpleaños, bodas y otras cosas más, ¿sabe usted que esta clase de fiestas sociales se realizaban dentro de los mismos templos paganos porque eran lugares muy bonitos? Uno de esos dioses falsos que tenía Roma se llamaba precisamente Serapis. Pues la historia registra cómo era una de estas invitaciones. Y precisamente estas invitaciones decía así: te invito a cenar conmigo a la mesa de nuestro Señor Serapis. La pregunta es, ¿podría un cristiano participar en una fiesta celebrada en un templo pagano? Y que quiero que entienda cómo eran las fiestas. Solo va a dar un detalle entre muchos que hay, pero no es el tema de ahora. ¿Sabe usted cómo iniciaban estas fiestas, estos cumpleaños, este tipo de reuniones sociales? Agarraban la copa de vino y se la ofrecían al dios pagano de ese templo para empezar la fiesta. Todos tenían que hacerlo en honor del que se estaba siendo celebrado. Entonces, si usted iba a esa fiesta, necesariamente tenía que rendir culto a ese dios. Si no, usted ofendía a su amigo. La pregunta es, ¿acaso un cristiano debe de participar en esta clase de fiestas paganas? Pero entonces, ¿por qué muchos diciendo que son cristianos van a confirmaciones, primeras comuniones, bautismos, bodas en lugares paganos? Es que es muy fácil decir, sí, pastor, es que esos desgraciados no tenían que ir a esas fiestas. Yo soy cristiano, pastor. Demuéstrelo. Simple, demuéstrelo. ¿A quién ama usted? ¿A quién ama más? ¿A sus amigos o a Dios? ¿Qué hace usted cuando le invitan a un cumpleaños donde usted sabe que va a haber una gran chupincinga? Por amor a su amigo, usted va. En Navidad, vaya, Año Nuevo. Usted sabe en la casa de qué amigo va a ser un gran bacanal ahí. ¿Usted va? ¿Usted lo celebra? ¿Usted se considera suficientemente maduro y perfecto como para resistir la tentación? ¿Acaso dice la Escritura, el hombre puede jugar con fuegos con brasas en su seno y no se quemarán sus vestidos? Quiero que entienda que en ese tiempo ser cristiano implicaba desconectarse de sus compañeros antes de que prestar su aprobación a los hechos que ellos hacían con su sola presencia. Por eso es que un cristiano verdadero en la época de Jesús tenía que estar dispuesto todo el tiempo a quedarse solo para ser cristiano. La pregunta es si usted está dispuesto. Es que yo le voy a recordar algo. Jesús afirmó: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge conmigo, desparrama su propia vida en todo lo que hace. Jesús también dijo: el que me rechaza a mí delante de los hombres, yo lo rechazaré delante de mi Padre en los cielos. Y también dice la Escritura: el que se hace amigo del mundo, él mismo se constituye enemigo de Dios. Y ellos sufrían persecución por eso. Bienaventurados ellos eran, porque a causa de su justicia, a causa de vivir piadosamente como Dios manda en la Escritura, ellos sufrían esto. La pregunta es si usted está dispuesto a sufrirlo. O usted está viviendo una vida cómoda, tranquila, fresca y tropical. ¿Sabe que también sufrían ellos? Rechazo familiar. Obviamente cuando se convertía uno, no todos los de la casa se convertían y había división entre ellos. Un ejemplo en la Escritura de cómo estas divisiones se ocasionaban entre los judíos y aún en las mismas familias judías es Juan capítulo 7 versículo 40 al 43. Esto es un ejemplo muy práctico de cómo surgían las divisiones y por qué surgían las divisiones.
Dice así la Escritura. Fíjense, para entender lo que vamos a leer, Jesús había predicado en este momento acerca del Espíritu Santo y de la vida futura. Hablando de esto, Jesús termina su sermón y entonces viene y después de predicar sucede lo que usted va a leer. Y al oír estas palabras, de entre la multitud decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero otros decían: ¿acaso el Mesías viene de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías viene de la descendencia de David y de Betlehem, la aldea de David? Por esto surgió una división entre la gente a causa de él. Ahora, ¿no es lo que pasa muchas veces en las familias supuestamente cristianas o no cristianas aún? En donde cuando uno se convierte, los demás se enojan. Que cuando uno dice voy a la iglesia y los demás se burlan. ¿Acaso no hay persecución dentro de los mismos hogares? ¿Cuántas mujeres vienen a la iglesia cuyos esposos darían cualquier cosa para que no vinieran? Que les dicen a sus esposas: no quiero que te congreguen en ninguna iglesia. ¿Cuántas mujeres sufren esa clase de persecución por ser cristianas? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos padres? ¿Cuántos todo el tiempo sufren así? Hijos que quieren servirle a Dios, pero sus padres les dicen: es una pérdida de tiempo. Hijos que quieren estudiar la palabra de Dios, pero los padres ni siquiera los quieren traer porque no creen en ello. Claro que hay división. Es que bien dijo Jesús y nos advirtió el costo de seguirlo en la familia. Jesús dijo en Lucas capítulo 12, versículos 51 al 53, esta advertencia: ¿pensáis que vine a traer paz en la tierra? No, os digo sino división. Porque de ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Quiénes estarán divididos a causa de Cristo? Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Claro, si la Biblia dice que los abuelos tienen la obligación de enseñar la palabra a sus nietos, como lo dice el Antiguo Testamento también, claro que va a generar molestias en la nuera o en el yerno. Esta tu nana, mira cómo se mete, le está enseñando sus cosas aquí a mis hijos. Yo soy el tata, no ella. Claro que hay división a causa de Cristo. Cuando el hijo viene y comienza a hacer las cosas incorrectas y el padre es cristiano, ¿acaso el padre no tiene que guardar a su hijo y estorbar el pecado de su hijo? Decirle: hijo, no quiero que veas tal cosa. Bueno, vos estás loco. No hay división a causa de la Escritura, no hay división a causa de la Biblia, no hay división a causa de amar a Cristo. Claro, claro que sí. Por eso el cristianismo muchas veces no trae paz, lo que trae es división a un hogar, espada a las familias. Por eso es que siempre ha sido literalmente cierto que hay que amar a Dios más que a la esposa, que al esposo, que a los hijos, que al padre, que a la madre, que al hermano y que a la hermana. Jesús puso eso como condición de ser llamados discípulos de Él. Amén. Claro que sí. ¿Qué sucede? ¿Qué hace usted cuando su padre no le permite algunas cosas? ¿Qué sucede? ¿Qué hace usted? Y si como si esto fuera poco, ¿sabe lo que sufrían los primeros cristianos? Y la historia de la iglesia lo demuestra en cada generación. Por tratar de vivir piadosamente ante los ojos de Dios, como Dios manda en la Escritura, en muchos casos castigos y muertes atroces. Nerón envolvía a los cristianos en betún y los prendía a fuego para usarlos como antorchas en sus jardines o en las calles de Roma. A los cristianos se les cubría sus pieles, con pieles de animales salvajes y les lanzaban precisamente perros de caza para que los descuartizaran. Los cristianos eran torturados en el potro y sus miembros quitados de sobre ellos. Los torturaban de tal manera que le arrancaban sus pieles a los cristianos con garfios. A ellos se les echaba encima de sus pieles plomo puro, plomo derretido. Les fijaban en sus órganos sexuales, en sus partes más blandas del cuerpo, planchas de bronce al rojo vivo para hacerlos sufrir. A los cristianos les vaciaban los ojos, les cortaban las partes del cuerpo y las quemaban frente a ellos para que vieran cómo se consumían sus propios miembros. Les abrazaban las manos y los pies y les echaban agua y así estaban todo el tiempo encendiendo y apagando para que sufrieran por varios días. Todo por causa de la justicia.
Y usted sigue pensando que el cristianismo es un juego, que es vivir chévere y tropical, que consiste en recibir todo de parte de Dios sin que yo le dé nada a Él, sin que yo haga nada por Él, ni para Él, ni en Él. ¡Qué egoístas! Se nos olvida que nosotros los cristianos, si estamos hoy aquí, este día, y en todas las iglesias, en donde están congregando hoy domingo en todas partes del mundo, se nos olvida que los cristianos estamos hoy sentados o parados en una iglesia precisamente por la sangre derramada por los mártires. Nosotros los cristianos todos los días caminamos sobre la sangre de los mártires. Nunca se olvide eso usted. Pues quiero que entienda que con su vida piadosa usted no solamente honra a Dios, sino honra la sangre de aquellos que murieron para que usted hoy estuviera creyendo en el Evangelio. Viva piadosamente para Dios. Aprenda a sufrir por causa de la justicia. No tenga miedo. Por esto que ante todo esto que escuchamos, la pregunta es, pastor, entonces, ¿por qué la persecución en sí misma en los cristianos es inevitable? ¿Por qué es inevitable que el cristiano verdadero sufra? ¿Por qué es inevitable? Por lo siguiente: porque la iglesia, cuando ella se comporta como iglesia de Cristo, ella realmente no tiene más remedio que ser la conciencia de toda una nación y de toda sociedad sobre el mundo. ¿Sabe quién es la conciencia en el mundo acerca de las cosas buenas y malas ante los ojos de Dios? La iglesia. Es la iglesia. La iglesia es la conciencia del mundo. La iglesia es la que determina, la que va marcando el paso al mundo y señala no solo lo bueno, sino lo malo que hay. Y por eso es que el mundo trata de calmar su conciencia, trata de callar su conciencia, que le dice que lo que está haciendo es incorrecto. Y por eso es que el mundo nos odia y nos persigue y busca vernos muertos. Porque como iglesia somos la conciencia de toda nación, en todas partes del mundo. Los cristianos son la sal y la luz de la tierra, nadie más, solo los cristianos. Nadie más puede alumbrar al mundo sino solo los cristianos. Nosotros alumbramos para que ellos vean sus maldades y si Dios quiere, les concede arrepentimiento. Pero por eso cuando alguien decide vivir como cristiano, siendo luz, siendo sal, como cristiano piadosamente, es ahí donde va a sufrir persecución, no antes. Quiero que entendamos que el mundo tratará de hacer todo lo posible por tratar de callar esa voz molesta que le dice: tus obras son malas, tus obras son pecaminosas, cree en Jesús y serás salvo. El mundo trata de acallar esa voz molesta todo el tiempo. Tal vez en nuestros días a usted no le espere morir físicamente si usted comienza a vivir piadosamente en El Salvador, pero probablemente usted va a sufrir consecuencias en su trabajo. Si de usted todavía no se burlan, si todavía no hablan a sus espaldas, si usted todavía no han inventado mentiras por usted vivir la verdad, entonces cuestiónese qué es lo que está viviendo usted realmente. Porque el cristiano padecerá persecución. El reino de Dios siempre ha necesitado testigos que no solamente ellos den su vida por Cristo, sino que también aprendan a vivir por Él y en Él. Somos testigos de Cristo. Así que después de todo esto la pregunta es: ¿usted quiere ser feliz en este mundo? Entonces aprenda a sufrir persecución por causa de la justicia. Aprenda a sufrir por Cristo. Aprenda a sufrir por tratar de hacer lo correcto cada día según la palabra de Dios. Y quiero concluir entonces con una pregunta: ¿por qué los que sufren, por qué los que sufrimos a causa de la justicia somos bienaventurados? ¿Por qué la Biblia le llama a los que sufren por causa de la justicia que son dichosos y felices? ¿Cómo puede haber dicha en el sufrimiento? ¿Cómo puede haber gozo precisamente en la persecución? Dice Mateo 5, versículo 10, una vez más así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el ¿qué? ¿Sabe por qué los que son perseguidos a causa de la justicia, burlados, escarnecidos, menospreciados, intolerados por causa de la justicia, por qué son bienaventurados? Porque de ellos es el reino de ¿qué? De los cielos. Quiero que entiendan esto: el reino de los cielos, el reino de Dios, es un reino espiritual.
El reino de Dios es la expresión de toda la gloria de Dios, de su presencia y de su gobierno o señorío. Entonces lo que Jesús está diciendo es que el privilegio que van a vivir, que van a experimentar los que sufren a causa de la justicia, es ver el gobierno de Dios en sus vidas, la gloria de Dios en sus vidas y la presencia de Dios en sus propias vidas, en los que están sufriendo. Por eso es que no es de extrañar la cantidad de bendiciones que Dios promete dar a aquellos que sufren por causa de la justicia. Y por eso rápidamente quiero darles 6 bendiciones que la Biblia habla, rápidamente solo mencionadas, de que toda persona que sufre a causa de Cristo necesariamente va a recibir, y por eso va a ser dichoso, feliz y bienaventurado en medio del sufrimiento por causa de la justicia. ¿Y cuál es el primero? Bueno, ¿por qué va a ser dichoso, pastor, alguien que sufre por causa de la justicia? Porque su sufrimiento manifiesta ante él mismo que él es hijo de Dios. Una de las evidencias más claras para uno de cristiano que uno es verdaderamente hijo de Dios es sufrir por causa de la justicia. Si usted nunca ha sufrido por causa de la justicia, nunca, si usted no sufre por eso, debería preguntarse si es cristiano. Es que lo dice la Escritura en 1 Pedro 4, versículo 14, dice: Si sois insultados por el nombre del Mesías, sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. ¿Entiende usted? Es porque el Espíritu de gloria y el Espíritu de Dios reposa en nosotros, que somos contrarios al mundo y por eso somos perseguidos. Entonces, para el que sufre, el ver la persecución que uno sufre a causa de la justicia es evidencia ante mis ojos que soy hijo de Dios, y eso trae gozo a mi corazón, porque sé que el día que muero iré al cielo. Y hace más fácil el sufrimiento. La segunda bendición o segunda bienaventuranza por la cual nosotros somos dichosos y felices cuando sufrimos, es porque en el sufrimiento nosotros podemos ver el poder de Dios obrando a favor nuestro. Es cuando sufrimos que vemos eso. Segunda de Corintios 12:10 promete y dice: por lo cual me complazco en las debilidades. Ok, ¿cuáles debilidades se refiere Pablo acá? La debilidad de no poder detener el sufrimiento. ¿Qué clase de sufrimientos un cristiano no puede detener con sus propias fuerzas? En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por causa del Mesías. Entonces la pregunta es: ¿cómo Dios compensa nuestra debilidad de no poder evitar esas cosas como cristianos? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabe cómo Dios compensa nuestra debilidad? Haciéndonos fuertes ¿en quién? En Él. Es cuando usted sufre que usted puede ver el poder que Dios tiene en su vida. Es cuando usted tiene necesidades que usted puede ver el poder de Dios en sus vidas. Es cuando usted está en escasez que puede apreciar y valorar la provisión de Dios. Es cuando está en enfermedades que usted valora la sanidad de Dios. Es cuando usted es una mujer estéril que valora lo que es tener un hijo, y cuando Dios se lo da, entonces valora a su propio hijo. Son las necesidades los que nos hacen más fuertes en el reino, porque vemos el poder de Dios obrando en nosotros. En tercer lugar, los sufrimientos nos hacen dichosos, porque el sufrimiento, mire, así como cuando usted compra un electrodoméstico que le dan una garantía en papel para que usted pueda por cualquier desperfecto cambiar algún repuesto, todo el aparato en 1 o 2 años, ¿sabe cuál es la garantía de que usted va a recibir la corona de vida cuando llegue al cielo? La garantía que Dios le da: el sufrimiento. El sufrimiento es esa garantía de que usted va a recibir por lo menos una corona. Lo dice la Escritura en Santiago capítulo 1 versículo 12 cuando dice: bienaventurado el varón que soporta la prueba. ¿Pero por qué bienaventurado? Porque cuando salga aprobado, recibirá la corona de la vida que prometió a los que lo aman. ¿Entiende usted? Bienaventurado es el que sufre a causa de la justicia. ¿Por qué? Porque recibirá en su momento la corona de vida. No en esta tierra, en el futuro. También, en cuarto lugar, el que sufre por causa de la justicia es bienaventurado, porque su sufrimiento es señal y evidencia de que Dios aprueba su vida. ¿Cómo se sienten los hijos cuando su padre le dice: hijo, me siento orgulloso de ti? Me siento orgulloso por cómo tú vas en el colegio, por cómo estás en la universidad, por el matrimonio que está. Fíjese que una de las frases que más mi esposa me recuerda, y con mucha gracia, es que mi papá todo el tiempo me felicitaba.
Todo el tiempo, cualquier cosa que hacía, siempre, hijo, te felicito, me decía. Hijo, te felicito. Y uno se siente agradado, ¿sí o no, mi familia? ¿Sí o no? Pues dice la Escritura que la manera en que Dios felicita a sus hijos, cuyas vidas son aprobadas por Él, es el sufrimiento. Por eso es que si usted no sufre, cuestiónese si su vida es agradable a los ojos de Dios, en la vida práctica. Primera de Pedro 2, del 19 al 20, estamos hablando de la aprobación. Sí, léelo. Porque esto merece aprobación. ¿Qué merece aprobación? Si alguno, por causa de la conciencia ante Dios, soporta aflicciones padeciendo injustamente. Eso merece aprobación. Padecer injustamente por vivir justamente ante los ojos de Dios. Y sigue diciendo. Porque, ¿qué mérito es si por pecar sois abofeteados y lo soportáis? Pero si lo soportáis haciendo el bien y padeciendo, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esto es aprobado delante de Dios. En quinto lugar, la quinta bendición que recibe alguien que sufre por causa de Jesucristo es precisamente que su sufrimiento es prueba de que esa persona está madurando en Cristo Jesús. Entre más usted sufre, más maduro. Entre más maduro, más gloria usted le da con su vida a Dios. Santiago, hoy sí lo vamos a leer, capítulo 1, 2 al 4, dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis cercados de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y dejad que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y dejad que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis, digan conmigo, maduros y cabales. Y que la palabra perfecto en todo el Nuevo Testamento significa maduro, sin que os falte cosa alguna. Cuando alguien sufre por causa de la justicia, ¿sabe qué es lo que ese sufrimiento le está diciendo a esa persona? Que se goce, que se alegre, porque está madurando. Porque ya Dios lo ve como un maduro y por eso soporta la prueba. Y en sexto lugar, ¿por qué es bienaventurado aquel que sufre por causa de la justicia? Porque sabe que será consolado por Dios eternamente. Si algo causa gozo en mi corazón, si algo causa gozo en el corazón de un cristiano cuando sufre a causa de la justicia, es que tal vez en este mundo no vamos a encontrar consuelo, pero sí, Jesús mismo nos va a consolar. Porque Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, del 3 al 4, Dios nos promete esto cuando lleguemos al cielo. Y oí una gran voz procedente del trono que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblos suyos, y Dios mismo estará con ellos, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá la muerte, ni habrá ya llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Y enjugará toda la lágrima de sus ojos, y ya no existirá ¿qué? La muerte, el llanto, el dolor, ya no va a existir. Es decir, bienaventurados somos los que padecemos persecución por causa de la justicia, porque ciertamente de nosotros será el reino de Dios. De nosotros ya es el reino de Dios. Y aunque nosotros no seamos consolados en este mundo, ni por mujer, ni por hombre, ni por dinero, ni por profesión, ni por imagen social, ni nada, un día el mismo Cristo enjugará nuestras lágrimas. Y a los que hemos sufrido pasaremos eternamente en gozo y en gloria sin sufrimiento. Y a los que han pasado sin sufrimiento acá, sufrirán eternamente en el infierno. Y eso es motivo de gozo para nosotros. Amén, mi familia. ¿Cuál es mi consejo entonces a todos aquellos que están sufriendo por tratar de vivir una vida piadosa y en obediencia a la palabra de Dios? ¿Cuál es mi consejo? ¿Cuál es mi consejo para aquella mujer que está aquí en este culto, que su esposo se burla de ella porque es cristiana? ¿Cuál es mi consejo para aquellos padres cuyos hijos son malvados y los acusan a ellos por ser cristianos de ser tontos? ¿Cuál es mi consejo para aquellos esposos cuya esposa se burla en su cara de que usted viene a la iglesia y que usted supuestamente no hay ningún cambio? ¿Cuál es mi consejo para aquellos hijos que buscan vivir para Dios, querer estudiar la Escritura, querer venir a servir a Dios, pero sus padres no se lo permiten? ¿Cuál es mi consejo para aquellos que en sus trabajos, por tratar de vivir íntegramente, están sufriendo realmente en sus trabajos? Pues mi consejo no puede ir más allá que lo que dice la palabra de Dios. Dios ya da un consejo a aquellos que están sufriendo.
Y es en primera carta de Pedro, capítulo 3. Mire, antes de leerlo, quiero explicarle algo que se lo quiero recordar esto. En el año 64, cuando fue el gran incendio de Roma, Nerón acusa a los cristianos de haber incendiado Roma. Y comienza la primera gran persecución de los cristianos. En ese contexto, los cristianos salen huyendo a diferentes partes del mundo. Una de ellas era en lo que hoy es Turquía. Aquel entonces Poncio, Galacia, Bitinia, Capadocia, y ellos se van para allá. Pedro era el pastor de la iglesia de Roma. Cuando todos los cristianos abandonan sus casas, perdieron todo. Casas, algunos hijos fueron apresados y fueron muertos, esposos divididos y matados, asesinados. Ellos quiero que entiendan que en un solo día perdieron casa, amigos, familiares, trabajo, y se fueron huyendo sin nada. Pues a ellos que estaban huyendo literalmente por sus vidas, que estaban sufriendo por simplemente querer vivir para Dios, Pedro les escribe la primera carta. Y en este contexto, a esos que están sufriendo les da 3 consejos. ¿Cuántos consejos? 3. El primero de ellos dice así, 1 Pedro 3, 14 al 17. Y aún si sufrís a causa de la justicia, sois bienaventurados. ¿Se da cuenta? Le dice lo mismo que dijo Jesús. ¿Pero por qué? Número 1, ¿qué tienen que hacer? Primer consejo. No os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Segundo consejo. Sino, santificad al Mesías como Señor en vuestros corazones, y estad siempre prestos para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros, pero con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros sean avergonzados los que ofenden vuestra buena conducta en el Mesías. Y tercero, porque mejor es que padezcáis obrando bien, si lo quiere la voluntad de Dios, que obrando mal. así que ¿cuál es mi consejo a aquellos que están sufriendo por causa de la justicia? Número 1, no tenga miedo. No le tenga miedo al sufrimiento. No se desanime. Cuando esté sufriendo, no se desanime. Yo sé que duele. Duele que lo critican a uno, claro que duele. Duele que hablen cosas malas de uno, duele. Duele que mientan, duele. Duele ser perseguido, claro que sí. Pero no se desanime. No tenga miedo. No vaya a culpar a Dios ni vaya a culpar a los demás. Ni tampoco se vaya a pecar deliberadamente porque usted está sufriendo. No tome venganza, no tome la justicia en sus manos. ¿Sabe qué es mejor? Y lo que dice Pedro, por ya el segundo consejo, mejor santifíquese en Jesús. Santifique su vida cada día. Trate de hacer los mandamientos que aparecen en la Escritura. Busque vivir piadosamente. En otras palabras, no regrese cuando sufre a su antigua vida. ¿Está sufriendo? ¿Está sufriendo de verdad en su vida? No regrese a su antigua vida. No niegue a Cristo. Defienda su fe. Camine por Dios y para Dios. Viva piadosamente. Santifique su vida cada día. Defienda su fe. No renuncie a Cristo. No renuncie a su fe. Viva para Dios y viva en Dios. No desobedezca a la Escritura. Viva piadosamente delante de los demás, siendo ejemplos de ellos en conducta, para que aquellos que se burlan de usted, luego con su conducta, ellos sean los avergonzados. ¿Que acaso no se da cuenta que esa es una ley de la vida? Los mentirosos, cuando mienten acerca de usted diciendo que usted es un mentiroso, ¿acaso la historia, la misma Biblia no le promete a usted que al pasar los tiempos, si usted se mantiene siendo fiel a la verdad, los que van a ser avergonzados son los que hablaron mal de usted y no usted? Los padres de familia que tienen hijos mayores me van a entender el ejemplo. Cuando nosotros estamos hipotes, nosotros los hijos, nosotros acusamos a nuestros padres de que ellos no nos entienden, de ellos estar fuera de la moda. Los acusamos de ser soberbios, de que no nos dan permiso, nosotros los acusamos de que ellos no quieren que nosotros seamos felices. Los acusamos de muchas cosas. Y el papá tiene que quedarse callado a escuchar esa rebeldía de los hijos y le duele en su corazón. Muchos padres los disciplinan, otros no. Pero eso hiere el corazón de una madre y hiere el corazón de un padre. Pero si el padre se mantiene fiel en ser buen padre para sus hijos, ¿sabe qué sucede con nosotros cuando estamos grandes? Y cuando vienen nuestros hijos, nos damos cuenta del tronco de tata que uno tenía y el tronco de nana que uno tuvo. Y uno se da cuenta con sus propios hijos que mi papá y mamá, cómo me amaban. Porque ellos trataron de evitar
cada mal en mi vida, pero yo no los entendía porque no tenía la capacidad. Y entonces, ¿sabe quiénes son los que se sienten avergonzados? Nosotros los hijos, pero no el padre. A mí me pasó, por eso se lo digo. Y yo acusaba a mi papá de muchas cosas. Pero el día en su lecho de muerte, y de verdad se lo digo, fue la segunda vez que lo hice. Solo 2 veces en la vida le dije a mi papá que le agradecía el buen padre que le había sido para conmigo. 2 veces nada más en la vida lo hice y me arrepiento de haberlo hecho 2 veces. La primera vez cuando me convertí y fui a hablar con él y le pedí su bendición. Le dije: papá, deme su bendición. Le digo, yo me casé y nunca le pedí su bendición para salir de esta casa. Y le dice así: bendígame, papá, le digo. Y él me bendijo. Y la segunda fue en su lecho de muerte. Él estaba muriendo, agonizando ya. Y le dije a sus oídos: papá, quiero decirle algo, gracias por hacer. Y así le dije: el tronco de padre que fue, le digo, porque yo soy producto de su disciplina. Yo le doy gracias, papá, de verdad. No me quejo de nada, le digo. Que algunas veces fue dura, gloria a Dios, le digo, pero aquí estoy, le digo, gracias, papá. Y él comenzó a llorar. A las horas inmediatamente murió. Quiero explicarle algo. Usted quiere ser bienaventurado cuando usted sufre. No se eche para atrás, hombre. Siga viviendo piadosamente para Dios. Porque los que han hablado mal de usted, con su buena conducta en el futuro, siendo perseverante, ellos van a quedar avergonzados. Porque aquellos que escucharon: mira, dicen esto, que aquel es así. Y cuando pasa el tiempo, ¿sabe qué va a decir esa misma gente? No, los malos eran estos que andan hablando, porque aquel nunca fue así. ¿Me voy a entender, mi familia? Así que mire, no dude nunca de la intención de Dios. Nunca dude de la intención de Dios. Diga conmigo, pueden repetir conmigo: alma mía, nunca dudes de tu Dios, ni de sus intenciones para contigo. Diga conmigo: alma mía, Él va a cumplir todo lo que nos ha prometido. Juan 14, quiero concluir con este versículo. Juan 14, del 1 al 4, dice así la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando me vaya y os prepare lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y a donde yo voy, sabéis el camino. Para entender este pasaje tenemos que entender algo bien importante. Mire, yo no sé si usted sabía que en la Biblia no existe el noviazgo como tal. Oigan los padres que permiten que sus hijas anden con novios y que sus hijos anden con novios. Oigan por favor esto. En la Biblia no aparece el noviazgo. Muchos jóvenes aquí en la iglesia se creen espirituales juzgando a sus padres. Bueno, que lo demuestren con lo que voy a decir. Porque si tienen novio o novia, estos hipotes, que los corten. En la Biblia no aparece el noviazgo. El noviazgo que hoy nosotros vemos en la sociedad es simplemente la excusa para tocarse y para andarse besando, haciendo traqueotomía lingual todo el tiempo. Para eso es esa excusa para fornicar. En la Biblia, cuando 2 hipotes se gustaban, ¿sabe lo que pasaba? Papá y mamá de ambos hipotes se reunían. Y ellos, una vez acordando que los 2 hipotes se gustan y acordando una boda entre ellos, entonces los jóvenes se comprometían delante de la sociedad. El compromiso no era noviazgo, porque no es que el muchachito iba a tomarle la mano a la jovencita ni andarla besando y tocando. No, era la virgen, no la podía tocar. ¿Sabe en qué consiste el compromiso? El compromiso consistía en que él tenía que ir a preparar un lugar para sostenerla a ella, para que ella tuviera donde vivir. ¿Cuándo se realizaban las bodas? Hasta que el cipote, el joven, trabajando, construía su pieza donde poder tener a su esposa bajo techo. Hasta que pudiera darle provisión de vivienda y provisión de alimento, los papás permitían que se casaran, antes no. Por eso es que novio se le llama solo al que está ya en el altar. Ese es el novio, y la que está en el altar, esa es la novia. El día antes de la boda no se le llama novio, solo el día en que se casan. ¿Me voy a entender, mi familia? Entonces fíjese bien, si el joven no podía construir una casita, tenía necesariamente que ir a la casa de su papá y construir él de su dinero, de su trabajo, una pieza en donde llevar a la virgen y desposarla después de la boda. Pues ¿sabe qué está diciendo aquí Jesús? Jesús está diciendo: no se turbe tu corazón cuando tú sufras. Creed en Dios y creed en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y por eso yo voy a ¿qué? Dice Jesús, ¿voy a qué?
a preparar lugar para vosotros. ¿Sabe por qué nosotros los cristianos nos gozamos en el sufrimiento? Porque va a haber un día que nuestro novio va a venir por la iglesia. Y Él ahorita está preparando una morada y sabemos que Él está preparando un lugar para Él desposarnos a nosotros y pasar eternamente en gozo, en la intimidad de nuestro Rey, por siempre y para siempre. Y por eso nosotros nos gozamos, porque Él un día vendrá. Jesús vendrá por segunda vez y traerá a su iglesia y nos llevará a su alcoba y pasemos con Él eternamente. Pero ¿por qué tarda? Porque todavía está preparando morada, está preparando un lugar. Pero Él nos promete y dice: vengo otra vez y tomaré para mí mismo, porque para que donde yo esté, vosotros también estéis. Cristo es el novio y la iglesia es la novia. Y por eso nosotros decimos: Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Porque te esperamos como aquella novia con sus 5 amigas. Nosotros cada día estamos con el aceite prendido, la lámpara encendida, y el aceite no cesa. Y todos los días esperamos la venida de nuestro Señor. Y por eso es que nosotros vivimos piadosamente. No importa lo que nos critiquen, no importa que nos digan: te han dejado en el altar. Nosotros como novia estamos con la lámpara encendida esperando al novio. No nos queremos adormitar porque pronto el novio vendrá. No importa lo que venga, no importa lo que suframos. Nosotros no tenemos miedo, porque pronto nuestro novio vendrá y nos desposará para siempre. Vamos.